¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal. Vamos con el análisis de la victoria del Real Madrid 2 goles por 1 contra el Rayo Vallecano con goles de Kylian Mbappé y de Vinicius que le permite al equipo blanco seguir abrazados a esta liga. Y vaya que tiene mérito que el Real Madrid siga peleando por esta liga, teniendo que enfrentar arbitrajes como el que vimos una jornada más por parte de Hernández Maeso, que bueno, no le impidió al Madrid ganar el partido, pero que sin duda pudo estar cerca de perder puntos otra vez, siendo perjudicados por un árbitro. En la segunda parte del video voy a analizar lo bueno que hizo el Real Madrid en ese primer tiempo, no solo por los goles de Mbappé y de Vinicius, sino que en el juego también fue claro dominador del encuentro, y también lo que debió hacer en el segundo tiempo, en el cual fue dominado por el Rayo, estuvo cerca de perder la victoria, de ceder puntos allí con un empate, que afortunadamente al final no llegó, pero no podemos hablar del juego sin antes esclarecer lo que está pasando en la Liga Española, quitar una vez más la careta a los árbitros, al comité técnico que dirige Medina Cantalejo y que una vez más fue de cacería al Bernabéu. Afortunadamente esta vez no pudieron llevarse nada al bote. Desde el comienzo del partido, ya con la primera acción prácticamente, el primer ataque del Real Madrid, vimos cómo Hernández Maeso iba a empezar a ser un factor determinante en el encuentro. En una acción por la banda izquierda, en la cual Vinicius desbordó y tiró el centro para Mbappé, que no llegó al francés por un despeje de la defensa del Rayo Vallecano. Y bueno, es cierto que en la acción en caliente quizás pudo pasar desapercibido ese pisotón del central Leyen, el francés del Rayo Vallecano, pero una vez vista la repetición es evidente cómo el defensa del Rayo Vallecano pisa claramente el tobillo de Vinicius, impidiéndole hacer un centro un poco más preciso. Y ya cuando la jugada había terminado, bueno, el propio jugador brasileño del Real Madrid le decía al árbitro si la habían llamado por el VAR. Increíblemente esto no sucedió. Y es aún más evidente cómo este tipo de jugadas son determinantes, porque cuando caen hacia un lado se señala una cosa y cuando caen hacia el otro se termina obviando. Este pisotón de Leyen, clarísimo que debe ser un penal para el Real Madrid comenzando nada más el partido, es una jugada medianamente similar a las que ha sufrido el Real Madrid en contra. Recordamos el pisotón de Camavinga sobre el delantero Budimir de Osasuna hace unas jornadas, en la cual evidentemente el árbitro detuvo la acción, esperó el llamado del VAR y señaló el penalti en aquella ocasión que le terminó costando puntos al Real Madrid. Pero si nos vamos al derbi también, una jugada incluso más leve que la de Leyen sobre Vinicius, en aquel pisotón de Tchouaméni, que ni siquiera era un pisotón, porque Tchouaméni, como recordamos, no terminó hincando sus pies sobre las extremidades de Samuel Lino. Bueno, ahí también el VAR intervino fiel al llamado para señalar un penalti contra el Real Madrid, pero una vez más, como vemos que cuando las jugadas para perjudicar al Real Madrid son rápidamente señaladas y cuando es una falta, una infracción o incluso una tarjeta roja como aquella de contra Mbappé en el partido contra el Español, del jugador Romero del equipo catalán. Bueno, en aquella ocasión tampoco intervino el VAR, pero sabemos que el VAR se usa a discreción dependiendo de los equipos que estén en disputa. Pero la jornada ya venía con ciertas dudas porque antes del partido del Real Madrid contra el Rayo Vallecano vimos una actuación lamentable una vez más de Cuadra Fernández, un árbitro madrileño que increíblemente se ha ido al Colegio Balear para poderle pitar a su club, algo que está prácticamente demostrado ya con varios testimonios de que señalan que este árbitro, Cuadra Fernández, es aficionado del Atlético de Madrid. Y en un partido que se le complicaba al equipo colchonero, vimos cómo señaló un penalti increíble por una mano que venía de un rebote del portero, una acción que no en ningún momento tenía que ser revisada por el VAR. Y el propio Cuadra Fernández no la señala en el momento, pero bueno, como el partido se le estaba complicando al Atlético de Madrid, que afortunadamente después terminó perdiendo 2-1 en el campo del Getafe, bueno, allí el VAR se intervino. El ínclito Figueroa Vázquez llamó rápidamente a Cuadra Fernández, quien no dudó al ver una imagen congelada que no tenía nada que ver con la acción real, porque, insisto, era un rebote que venía del portero, una mano cuando un balón ya se perdía por la última línea, no había ningún jugador del Atlético de Madrid en esa zona del campo, pero bueno, acudieron rápidamente al llamado para el rescate del Atlético de Madrid, un penal que transformó Sorloth, pero que bueno, afortunadamente el Getafe de Bordalás, un equipo que siempre compite bien en la liga, terminó haciendo 2 goles al final del partido e impidió que una vez más los árbitros fueran determinantes en un resultado. Así que el Madrid sale vivo de una jornada en la que fueron a cacería, pero el resultado finalmente favoreció al equipo blanco, incluso del rival también. Así que bueno, se puede decir que una vez más en esta liga adulterada el Madrid volvió a hacer justicia. Vamos ya con el análisis de lo que sucedió en el campo más allá del arbitraje. Bueno, el Real Madrid salió enchufado, mostró una buena actitud durante esos primeros 15-20 minutos, como ya viene siendo costumbre. Por ejemplo, sucedió en el partido contra el Betis de la semana pasada. Un activo Mbappé, un Vinicius desbordante, casi imparable por la banda izquierda, un par de desbordes del brasileño, que además el penalti que no le señalaron inquietó a esa banda derecha al Rayo Vallecano, a Ratio, al propio Leyen, y una galopada también impresionante de Kylian Mbappé en esas arrancadas que él suele tener desde el centro del campo,
en la cual fue dejando atrás rivales el Rayo Vallecano, pero bueno, le faltaba ese último toque al Real Madrid para completar la pegada y al final terminó después de esos 15-20 minutos quizás bajando un poco la energía, la intensidad. En el balance general creo que el Madrid pensó mucho en el partido del próximo miércoles ante el Atlético de Madrid por la Liga de Campeones y bueno, si bien se adelantó posteriormente con esos goles de Mbappé y de Vinicius, es cierto que en el balance general quedó un poco en deuda. Luego de esos primeros 15-20 minutos de supremacía en la cual el Madrid no pudo trasladar su dominio al marcador, hubo un par de acciones de cierta duda en la defensa. Lunin salió mal en un centro al área, en el cual estuvo cerca el Rayo Vallecano a marcar por intermedio de Aridane. También Raúl Asensio, que tuvo algunas dudas en la defensa, dio un pase atrás que terminaba complicando al portero ucraniano, que esta vez reemplazó a Courtois. Y bueno, el Madrid dejaba ciertas dudas en la defensa y con ese bajón típico del equipo blanco luego de esos primeros 15-20 minutos, como ya pasó también la semana pasada contra el Betis, el Rayo adelantó sus líneas y tuvo alguna ocasión en la que Lunin tuvo que ser exigido. Cuando empezaba a haber ciertas dudas, llegó la apertura del marcador por parte de Kylian Mbappé en una clásica jugada de las que ya estamos viendo últimamente, que el francés se retrasa casi a posición de centrocampista. Allí recibió un pase de Tchouaméni, terminó abriendo al costado izquierdo donde estaba Vinicius y el brasileño, una vez siguió la carrera de Mbappé hacia el área rival, le dio un gran pase en profundidad, un pase filtrado que tomó desprevenida la defensa del Rayo y bueno, Mbappé mucho más activo, mucho más ágil que en el último partido contra el Atlético por la Champions. Se enfrentó mano a mano contra Leyen en el área y bueno, terminó marcando con un buen remate al segundo palo que les permitía celebrar con rabia, incluso mostrando cierta molestia por los últimos malos partidos que ha hecho el francés y es bueno que también muestre ese punto de rabia para intentar dar lo mejor por el equipo. Poco después el Madrid amplió la diferencia con una maniobra individual extraordinaria de Vinicius que arrancó muy pegado a la banda izquierda y fue deshaciéndose primero de Leyen, luego de Ratio en el área, que con una maniobra individual, con un regate de esos en seco de Vinicius le dejó prácticamente fuera de la acción y terminó marcando el segundo con un remate que si bien rozó en el defensor rumano, bueno, no tenía nada que hacer batalla el portero del Rayo Vallecano. Cuando por fin parecía el Madrid tener un partido cómodo, quería permitir a Ancelotti hacer algunos cambios, ya pensando en los próximos compromisos, sobre todo en ese de Champions ante el Atlético de Madrid. Bueno, llegó un inesperado gol del Rayo Vallecano, un buen remate de Pedro Díaz que hizo una jugada allí en la frontal del área y tras pegar en el travesaño el balón terminó picando dentro. Esta fue una buena decisión del VAR que dio el gol por válido porque había entrado como se vio en la repetición. Y bueno, este gol significó algo de alas para un Rayo Vallecano que con el 2-0 se veía prácticamente derrotado y que le permitió irse al descanso con un poco más de vida. El segundo tiempo sí fue de otra cara, el Real Madrid nunca se encontró en el campo, quizás empezó a pensar demasiado en lo que viene, perdió el balón, le cedió la iniciativa al Rayo Vallecano, prácticamente, si bien es cierto que tuvo ocasiones en esa segunda mitad por el propio Vinicius, por intermedio de Mbappé, pero no logró aumentar la diferencia, el Rayo se envalentonó, adelantó sus líneas, manejó el balón más del 60%, algo que es prácticamente imposible de ver en el Bernabéu para un rival modesto como el Rayo. Lunin tuvo que exigirse en algunas paradas y el Madrid terminó defendiendo prácticamente en su área, un resultado importante, una victoria, pero que en ese segundo tiempo dejó algo de dudas porque el equipo no logró hacerse con el dominio como si lo había hecho en la primera parte. Incluso la afición del Bernabéu emitió pitos en varias ocasiones de ese segundo tiempo, con alguna pérdida, con algún mal pase, pidiéndole un poco más de intensidad a los jugadores, pero parecían estar ya con la mente en el próximo miércoles y prácticamente no se puede rescatar a ningún jugador en ese segundo tiempo. Quizás los puntos más altos fueron Tchouaméni y Modric. Tchouaméni que volvió a cuajar una buena actuación como pivote, no solo en labor defensiva, sino también mostrándose seguro con el balón, incluso dando algún cambio de orientación que hizo recordar a Toni Kroos, algún pase filtrado. Así que el francés se sigue ganando su puesto una vez que fue criticado a comienzos de la temporada y el propio año 2025. Está dando un paso al frente y sin duda va a ser importante para lo que viene. Y de Modric, que en el primer tiempo le dio ese buen pase a Vinicius en el segundo gol, y también desde ese costado izquierdo, mientras las piernas le dieron, bueno, fue efectivo con el balón, siempre dando ese pase de tranquilidad. Aunque como digo, en la última parte del segundo tiempo es que ningún jugador lograba tener el balón y prácticamente el dominio fue absoluto del Rayo Vallecano. Hacia el tramo final del partido, Ancelotti no lo veía claro, parecía conversar mucho con su hijo Davide, pensando en algunos cambios. Allí hubo tiempo para las modificaciones. La primera llegó en el minuto 68 con la entrada de Valverde, que afortunadamente tuvo descanso y pudo pensar sobre todo en el partido que viene del Atlético de Madrid. Solo jugó esos 20 minutos cuando ingresó por Rodrigo, que no tuvo un buen partido, como casi nadie en el sector ofensivo. Jude Bellingham fue la buena noticia en su regreso a la alineación. Recordemos que se había perdido 3 de los últimos 4 partidos por sanción y si bien el inglés no cuajó tampoco una buena actuación, se le vio algo fuera de ritmo, normal cuando tiene tantos partidos sin estar en el 11, pero bueno, es importante que haya tenido rodaje para lo que viene
Y luego hubo tiempo también para los ingresos de Camavinga y de Brahim, que no pudieron pesar tampoco demasiado en el partido. Insisto, el Madrid perdió el balón en ese segundo tiempo. Yo creo que Ancelotti debe quedar un poco preocupado, si bien lo más importante era el resultado y, bueno, impedir alguna lesión. La única duda es la de Bellingham, que salió tocado un poco de esa rodilla, pero más allá de eso, el Madrid da por bueno el partido. Se dio descanso a Rüdiger, que además de un cuadro gripal que tenía en los últimos días, se le dio descanso. Sabemos que Rüdiger viene cargado de minutos. Courtois tampoco estuvo en la convocatoria, hubo minutos para Lunin en la portería, así que nada. Lo más importante fue el resultado, tener rodaje, la confianza para Vinicius y Mbappé, que marcaron 2 goles importantes como todo delantero. Si no marcas, empiezan las dudas. Así que importante que hayan enchufado los 2 delanteros principales del Real Madrid. Bueno, al final del partido también hubo tiempo para 2 tarjetas amarillas increíbles, tanto para Modric como para Vinicius, cuando el que pegaba era el Rayo Vallecano. Modric primero dio una amarilla por retrasar, según Hernández Maeso, el árbitro, que parecía estar molesto con el resultado que se estaba viendo en el Bernabéu. Bueno, Modric veía a Ancelotti diciéndole quién iba a cobrar una falta en el centro del campo, que no tenía ningún peligro, y bueno, ayer el árbitro estuvo muy apresurado, muy rápido para sacar una amarilla por una supuesta pérdida de tiempo del croata, y también hubo una amarilla para Vinicius, que bueno, sabemos que recibe las faltas, pero él es el que luego ve las amonestaciones por, en teoría, no respetar la distancia cuando iba a un balón a tierra, precisamente cuando le hicieron una falta a Bellingham que el árbitro no señaló y que bueno, al final terminó costándole el cambio al inglés. Luego lo vimos con algo de hielo en su rodilla, pero no parecía nada grave. Ancelotti en rueda de prensa refirió que solo era un gol. Así que bueno, el Madrid se fue con unas amarillas como siempre. Cuando el rival es el que hace falta, es el que pega. El equipo blanco es el que se ve amonestado, pero ni siquiera las actuaciones arbitrales impiden que el Real Madrid siga peleando por esta liga, si bien, como yo lo he expresado en los últimos videos, el Madrid debería dejar en segundo lado la liga y centrarse en la Champions, que es una competición un poco más limpia, en la cual, como sabemos, el Madrid es el rey de absoluto de ese torneo. De esta manera me despido. Si te gustó el análisis, déjame un like, un comentario, suscríbete al canal y te veo en el próximo video.